El segundo socavón registrado anoche en Reñaca dejó al ahora famoso edificio Kandinsky sumergido entre dos enormes agujeros, mientras que el edificio Miramar 1 quedó al borde de este nuevo socavón. Un inminente riesgo de derrumbe que obligó a evacuar en total a residentes de 4 edificios. Pero claro, esto ha reabierto el debate sobre la construcción en dunas y también la historia sobre cómo se llegó a aprobar la construcción en una zona que alguna vez fue restringida para sencillamente resguardar el patrimonio natural. ¿Cuál es la historia de lo ocurrido? La vamos a revisar en el reportaje de la periodista Florencia Valenzuela. Empezamos a sentir ruido los vecinos que estábamos despiertos y se empezó a caer lo que es el muro que tienen acá de contención y el colector de agua lluvia que hicieron también empezó a fallar. Encuentro el colmo, un trabajo de maestro Chasquilla. No, un socavón grande que se formó ahora recién. Dice que se puede caer el edificio por lluvias o por temblor fuerte. Con el estudio de impacto ambiental, una afectación como un socavón se podría haber predicho. Durante 3 semanas, el protagonista de la quinta región ha sido el famoso socavón de Reñaca, el que estaba junto al Kandinsky. Imágenes captadas por drones muestran una torre de departamentos que quedó al borde de un deslizamiento. Ubicado en una zona residencial de Viña del Mar, pueda colapsar. Pero hoy, ese pasó a segundo plano. Las miradas ahora están puestas en un segundo socavón. Sí, solo a metros del primero. Es preocupante, pero era algo que igual se pensaba que podía pasar. Construir ahí, nadie pensaba, de los que vivimos acá hace mucho tiempo, que era como inviable, pues ahora la naturaleza está diciendo que hasta aquí nomás. Estamos todos preocupados, los vecinos del sector acá, porque no sabemos cuánto va a seguir abarcando esto y cuándo se va a tomar una medida realmente concreta para solucionar este problema. En los últimos días, distintas personas llegaban a ver el primer socavón. Aunque no podían pasar porque el perímetro estaba cerrado y resguardado por carabineros, aquí, entre los curiosos, se generaban todo tipo de debates y teorías. Llevábamos tiempo discutiendo cómo daban permiso de edificación a las cosas que están al lado de las dunas, porque esto era como que iba a pasar. Entonces, siempre se habían preguntado eso. Exacto. Entonces, claro, ocurrió. Pero ¿cómo llegamos de esto a esto? Se preguntan todos. ¿Es efectivo que el socavón se produjo porque el edificio fue levantado sobre las dunas? Ya se lo explicaremos. Lo que sabemos hasta ahora es que todo habría ocurrido porque colapsó el colector de aguas lluvias. Pero también habría una responsabilidad histórica que apunta a quienes permitieron urbanizar en este lugar. Lo que corresponde es ver cómo es posible que se haya urbanizado esa zona. Y eso supone desde la introducción de colectores primarios de aguas lluvias, Ministerio de Obras Públicas, hasta la edificación de permiso, todo lo que significa un proceso de urbanización. Y es allí donde la historia y las decisiones políticas obviamente tienen que ser observadas. Corría el año 1979 y Viña del Mar se consideraba la capital del turismo. Para la época, según los archivos, en ese entonces la ciudad ya estaba bastante urbanizada. En Reñaca ya existían los clásicos edificios escalonados, mientras que Concón aún formaba parte de la ciudad jardín. Creo que el mayor deseo de su alcalde es que continúe por la senda de progreso que está experimentando Viña en este momento. Hoy día Viña es una ciudad que tiene un récord nacional de construcción. Es el inicio de un boom inmobiliario en que la costa de la quinta región, una época en que las postales eran muy diferentes a las de ahora, y en las famosas dunas no había más que arena. Originalmente, más de 120 hectáreas, era la duna partida ya en Reñaca y terminaba proyectada, ¿cierto?, hasta la playa amarilla de Concón. Eso es originalmente toda la duna. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es duna activa y una paleoduna, una duna estabilizada. El campo dunar tiene un origen geológico que data del periodo cuaternario y es mucho más que una cadena de grandes cerros de arena. Las dunas cumplen un rol fundamental en la conservación de los ecosistemas playeros. Estamos aquí en este vértice abierto al mar,
el viento toma el material más fino y lo levanta a la duna colgada allá arriba, ¿ya? Entonces ahí se corona todo un proceso natural de miles de años. Por eso, o sea, uno piensa, bueno, que arena absolutamente disponible. Cuidado, la arena es un recurso escaso hoy día. Demora millones de años en producirse. Pero nada de eso ha parecido importarnos porque la desprotección de las dunas es evidente. De hecho, muchas han sido urbanizadas. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Precisamente, en septiembre del año 1979, en plena dictadura, el gobierno vendió los derechos de propiedad que tenía la ex Caja de Previsión de los Empleados Particulares entre Reñaca y Concón a dos empresas privadas, una de ellas representada por dos exministros de la Concertación. Entonces, el año 1979... la dictadura le entrega graciosamente a dos empresas particulares, dos constructoras, una que se llamaba porque ya no existe, Neulatur, y la otra se llamaba Empresa Constructora Edmundo Pérez Sujovic. Esta es la escritura de compraventa suscrita por Renato Gasmuri. Aquí se muestra el traspaso de los terrenos a Francisco Sosa Cauciño de la constructora Neulatur y Edmundo Pérez Lloma y Carlos Figueroa Serrano de la constructora Edmundo Pérez. Después de la firma de esta escritura, del año 79, Pinochet ordena a su ministro de Vivienda de la época que estableciera normas de edificación en este gran territorio. Y el alcalde de la época modificó ese plan regulador, permitiendo que se pudieran ahí construir edificios a una altura. Años más tarde, ambas constructoras se transformarían en la sociedad urbanizadora Reñaca Concón, conocida en el mundo inmobiliario como Reconsa. Hoy ambos políticos siguen teniendo participación junto a los hijos de Francisco Sosa, misma empresa que vendió los terrenos a la inmobiliaria Besalco para construir el edificio Kandinsky junto a la duna. No pensaron en el servicio ecosistémico que brinda una duna para el desarrollo de toda una población, es decir, cumple un rol dentro de nuestro ecosistema importante. Y esas decisiones claramente no estuvieron observadas en los años 80. Y tampoco estuvieron observadas, que es importante de revisar, en el 94, cuando se reducen de casi 50 hectáreas a 12 y un poco más de hectáreas. Y cómo eso pasa de un año a otro, y hay decisiones políticas que se toman en torno a ello. Un año antes, en 1993, el tema medioambiental comenzó a ser parte de las preocupaciones del Estado y el presidente Patricio Aylwin pidió a su ministro de Educación, Jorge Arrate, declarar como santuario 45 hectáreas de las dunas a través de un decreto firmado el 9 de septiembre de ese año. Hubo un acto administrativo, el cual no puede ver la vida jurídica porque nunca es publicado, nunca es entregado, y luego existe una reducción a más de la mitad de las hectáreas protegidas. Pero los beneficiados con la operación comercial hecha por la dictadura, que eran estas dos empresas, Neulatur y la empresa de Pérez Sujovic, se opusieron. Hicieron lobby, un lobby tremendo. Y esto habría resultado porque en 1994, 8 meses después de la suscripción del decreto y a días del cambio de gobierno, se modificó. Redujeron de 45 a 12 las hectáreas protegidas de las dunas, lo que abrió el escenario a las empresas inmobiliarias que desarrollaron los proyectos hoy cuestionados. Justo ese año, tanto Edmundo Pérez Lloma como Carlos Figueroa asumieron como ministros en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Consultados para este reportaje, ni ellos ni la empresa Reconsa quisieron dar declaraciones. Dieron la pelea, lucharon para defender el campo dunar de Concón, demostraron su descontento ante el cierre del terreno y finalmente lograron que el gobierno los escuchara. Esta tarde la ministra de Medio Ambiente anunció que las dunas de Concón, propiedad de la empresa Reconsa, serán declaradas santuario de la naturaleza. Así el lugar quedaría protegido, lo que significaría que ningún proyecto inmobiliario podría llevarse a cabo en el sector. Estamos ahora parados arriba del santuario dunar de Concón, que fue concebido a 32 y algo hectáreas el año 2011.
Fueron los vecinos quienes lograron revertir la falta de protección del campo dunar ubicado en el límite de Viña del Mar y Concón. Y de a poco consiguieron algunos logros. Ese año, por ejemplo, consiguieron aumentar de 12 a 21 hectáreas la zona bajo protección. Pero las empresas inmobiliarias igual siguieron construyendo al costado del santuario. Lo único que nosotros sentimos fue como que algo se desplomó, así muy fuerte. Las imágenes impactaron a Chile y aún más a los residentes del edificio Kandinsky, que quedó peligrosamente situado al borde del socavón de 60 metros de profundidad. Uno que se generó por el colapso del colector de aguas lluvias en medio del sistema frontal el martes 22 de agosto pasado. El Ministerio de Obras Públicas asumió la responsabilidad. Nos evacuaron. Yo llegué justo del cole con una de mis hijas y me asomo por la ventana de mi habitación y veo que se cae un pedazo de calle. Me pongo nerviosa, le digo a mi marido, se está cayendo en la calle. Nos subimos al auto y nos fuimos con pijama, mudas del colegio y una muda más. ¿Y esa qué hora fue? Eso fue como a casi las 10 de la noche. Romina vivía junto a su marido y sus 3 hijas en el edificio Kandinsky. La noche de la emergencia alojaron en la casa de su hermana. Hace algunos días fueron a buscar las últimas cosas que les quedaban dentro del departamento, porque luego no podrían volver a entrar. Bueno, hemos sacado prácticamente casi todo. ¿Y están guardando las cosas en bodega? ¿Cómo lo hacen? No, por suerte podemos arrendar otro departamento acá cerquita. A diferencia de los otros residentes, Romina afortunadamente dice no era propietaria del departamento, solo arrendaba, por lo tanto cerró el contrato. Acabo de entregar recién al corredor las llaves, cerramos la etapa del Kandinsky. Ya tú no vuelves. Empezar de nuevo, no, es que no nos animamos a volver por más que lo arreglen, ya como que nos quedamos con miedo. Ya está la gente trabajando para tratar de desviar el socavón y bueno, y que no pase nada. Pero pasó. La noche de este domingo se repitió la historia. Esta vez les tocó evacuar a los residentes del edificio Miramar Reñaca, contiguo al Kandinsky. Para venirnos a todo. Departamento por departamento tuvimos que salir. Llegamos hoy día en Santiago y nos tenemos que ir hoy día mismo. Claro. Mucho miedo porque, disculpa, dice que se puede caer el edificio. ¿Se puede caer el edificio por lluvias o por temblor fuerte? Se empezó a caer lo que es el muro que tienen acá de contención y el colector de agua lluvia que hicieron también empezó a fallar. El temor inicial era que se cayera el Kandinsky. Expertos dijeron que un sismo cercano a magnitud 8 podría afectar su estabilidad. Concejales de la comuna incluso propusieron demolerlo. Sin embargo, hasta la semana pasada, ingenieros aseguraban que el edificio no estaba comprometido. Está fundado de una buena manera, la fundación está funcionando, el ingeniero civil que diseñó el edificio fue ahí a reconocer el edificio en sí y al parecer no tiene problema en estos momentos, pero está latente el problema de que ese deslizamiento pueda continuar, ya sea por una lluvia, ya sea porque está inestable y no se han dado las condiciones, pero puede entrar en mayor inestabilidad y puede seguir creciendo el deslizamiento y por tanto sí hay un riesgo, y hay un riesgo medio en el sentido de que eso rápidamente tiene que ser solucionado. Y se intentó solucionar lo más rápido posible porque estaba pronosticado, se venían lluvias, lo cual aumentaba el riesgo para la estabilidad del edificio. Había que evitar a toda costa el ensanchamiento del socavón. Se hizo un tapón, por decirlo, se cortó, se hizo un bypass de tal forma de que las aguas escurran y caigan hacia el mar finalmente, por otro sector, de tal forma de que no se vea afectado el socavón. Fue esa tubería provisoria la que se desplomó en esta oportunidad. Algunos vecinos culpan a las obras, dicen que quedaron mal ejecutadas. Sin embargo, las autoridades aseguran que el nuevo socavón se habría producido por las fuertes lluvias. Las primeras impresiones están en que ante una lluvia extraordinaria, más un suelo que ya estaba erosionado, se generaron algunas dificultades en la parte baja de la duna, lo que fue subiendo en la medida que
llovía, ¿no? Y eso genera un segundo socavón. El colector en cuestión recopila las aguas lluvias de la zona alta de las dunas, que también está edificada. Fue construido hace 18 años, o sea, antes del edificio Kandinsky, cuya recepción final fue en 2013. Se construyó el urbanizador de ese sector en el año 2005 y el Ministerio de Obras Públicas, en base a la ley de colector, del sistema de agua lluvia, se hace cargo de ese colector. Y bueno, es parte de la investigación que se está haciendo internamente respecto de cuáles fueron los siguientes pasos. Hay una ampliación en el 2017, hay nuevas conexiones, etcétera, etcétera, que se están investigando. Aún no hay una explicación de por qué colapsó el ducto, eso se está investigando, pero lo que sí se sabe es que en el ministerio estaban enterados de que había una afectación en el colector desde el 10 de agosto pasado, cuando iniciaron los trámites administrativos para repararlo. Y eso, pero igual teniendo el pronóstico que venía de lluvias y todo, ¿ustedes no podrían haber actuado más rápido quizás? Para nosotros, desde el 10 de agosto hasta haber adjudicado una empresa el día 25 de agosto, es un desarrollo express para nosotros como Ministerio de Obras Públicas. Hay que hacer todo un procedimiento interno para poder asignar fondos y poder además tener una empresa que se haga cargo. En un inicio, las obras representarían una inversión de 3.600 millones de pesos con una duración estimada de 8 meses. Sin embargo, ahora habrá que analizar todo nuevamente. Grietas que a su vez reactivaron las críticas a la entrega de permisos de construcción en las dunas, abriendo el debate de si es seguro o no construir en arena. Los edificios se pueden construir en distintos tipos de suelo. Lo que uno se puede encontrar bajo un edificio es o roca o suelo, y dentro de los tipos de suelo hay arenas, y la duna pertenece a un tipo de suelo arenoso, en este caso de una granulometría más o menos uniforme, es decir, todas sus partículas tienen el mismo tamaño, y hay métodos constructivos y diseños que se pueden realizar para que el edificio sea estable y tenga un comportamiento como el que corresponde, digamos, a cualquier obra civil de esas características. Es más, este ingeniero afirma que hay muchos edificios construidos en arena, sobre todo en Viña del Mar. Además aclara que ese suelo blando de arena fina que uno siente cuando camina por las dunas no es el mismo que hay abajo donde se construyó el Kandinsky. El problema es que en este caso se dieron múltiples factores para que el edificio quedara en riesgo. Por ejemplo, si el edificio hubiera estado no en dunas, sino que en otro tipo de suelo, quizás no hubiera tenido la erosión que tuvo por el problema del agua del colector. Si no hubiera estado en talud, no se hubiera deslizado el talud, y si no hubiera estado el colector, no hubiera tenido el agua. Por lo tanto, aquí el tema es que el problema es más de un factor, por lo que se ha estado viendo todos estos días y lo que uno ha podido ver en los análisis preliminares, pareciera ser que el colector falló por un tema operativo, no por un tema de diseño, sino que por un tema operativo de mantención. Pero aún así, la construcción de este y otros edificios levantados en las dunas han sido cuestionados porque carecen de estudio de impacto ambiental. De hecho, un fallo de la Corte Suprema ordenó en 2019 proteger el santuario de las edificaciones que están en el sector, ordenando la paralización del edificio que está atrás del Kandinsky. Pero la norma, la Ley Orgánica Constitucional de Base de Medio Ambiente, ya desde el año 2010 estableció que ningún edificio sobre o alrededor de un santuario de naturaleza como este podía ser recepcionado por el director de obras municipales. El Kandinsky fue construido por la empresa Besalco en un loteo ejecutado por la empresa Reconsa. El lote fue aprobado entre los años 2005 y 2007 por el director de obras municipales de Viña del Mar, Julio Ventura. El permiso de edificación es del año 2011 y cuenta con recepción final en septiembre de 2013. Solicitamos entrevista a Besalco, pero solo respondieron a través de un comunicado adjudicando el colapso del terreno a la falla del colector. Y Kandinsky fue recepcionado el año 2013. Es decir, existía la norma que exigía un estudio de impacto ambiental previo a recibir el edificio. Y el director de obras municipales de Viña del Mar lo recibió sin ese estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es la diferencia? Que con el estudio de impacto ambiental, evidentemente una afectación como un socavón que está acá abajo se podría haber
predicho. El abogado del movimiento Duna Viva ingresó a Contraloría una denuncia por faltas a la probidad administrativa del director de Obras Municipales de Viña del Mar, planteando que se realice una auditoría a todos los permisos y recepciones definitivas que permitieron se construyeran las cercanías de las dunas entre 2011 y 2023. Pedimos entrevista al director de Obras Municipales, pero declinó dar declaraciones. Que están en este periodo de 10 años sin permisos ambientales deben ser unos 20 o 22 y por el lado allá otros 30 más. Lo que nosotros, la jurisprudencia que hemos hecho valer, en este momento tenemos 3 proyectos que han sido paralizados porque no tienen estudio de impacto ambiental. Alto Santorini, Macrocéano, que queda unos 100 metros hacia allá, y Reconza. Es una calle que penetra el campo Una, que se llama Cornisa. Y no descartamos ninguna acción de ninguna naturaleza, desde penal hasta administrativa, incluso ambiental. ¿Contra el director de obras? Contra quien eventualmente resulte responsable a propósito de la investigación que estamos levantando. El municipio de Viña del Mar asegura que trabajan en un nuevo plan regulador para la comuna y que también investigan los permisos de edificación otorgados en este y otros casos. La alcaldesa reconoce la discrepancia que tiene con el director de obras municipal, que está en el cargo desde 1981, hace 42 años. Él es el organismo dentro de los municipios, al igual que los 345 municipios restantes del país, quien interpreta la norma. Y esa discrepancia que puede existir en términos jurídicos tiene finalmente que resolverse en otras sedes, porque yo no puedo ir nunca contra su interpretación. Y en este caso, ¿quién es su jefa superior en términos de competencias interpretativas y jurídicas? En términos de la aplicación de la norma, es la Secretaría Regional Ministerial, es la Seremi Minbo. Permisos de obra que permitieron una urbanización desenfrenada en las dunas, que hoy, al parecer, no pueden convivir con el cambio climático. El Kandinsky quedó entre 2 enormes agujeros, mientras el Minamar al borde del nuevo socavón, con un inminente riesgo de derrumbe. Como si fuera poco, esta tarde ordenaron evacuar otros 2 edificios del sector. Les recordamos que a partir de las 10 de la noche, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y a esta hora queremos revisar lo que está ocurriendo en distintos